saben, se va para cada lóbulo del riñón, ¿cierto? Para cada segmento del riñón. Hay un segmento anterior, anterior superior, anterior inferior, superior inferior y el posterior, ¿cierto? 5 son, ¿cierto? Son 5, ¿no? Y para cada uno de ellos, ¿qué cosa hay? Hay una arteria segmentaria, ¿cierto? ¿No? Para cada segmento. Para cada segmento hay una arteria segmentaria del mismo nombre, ¿cierto? Por eso va una arteria segmentaria superior, una inferior, una anterior superior, una anterior inferior y una posterior, ¿cierto? Eso ya lo han visto. Ahora, ¿y esa arteria segmentaria en qué se divide? Eso es lo importante. Miren, viene acá la arteria renal. Esta es la arteria renal, ¿cierto? Esta arteria renal da lugar a 1, a 2, a 3, a 4 y damos a 4. 1, 2, 1. ¿Esto de acá? ¿No? Está así, ¿no? Sí, es que están así juntas. está, ¿cierto? Así está dividido, ¿no? No están saliendo las 5 del mismo tronco, sino alguna cosa. El dibujo neto. 1, 2, 3, 4, 5. Van 5. Son 5 arterias segmentarias. De las cuales, de estas arterias segmentarias, viene más para acá y se divide en 2 arterias más, que son las arterias interlobulares, ¿no? Y cada arteria interlobular da origen a las arterias más chiquitas, que son las arterias, no, las arterias arqueadas, las arterias arqueadas. Y cada arteria arqueada da lugar a estas arterias pequeñitas, ¿cierto? Que son 2 tipos, ¿no? Las arterias interlobulares y las arterias, ¿cuáles son las arterias interlobulares? Pequeñas. Esta chiquita, ¿cierto? Esta chiquita, ¿no? Las arterias interlobulares. Entonces miren, estas son las interlobulares, las arqueadas y las interlobulares. La segmentaria, interlobulares, arqueada e interlobulares. Esas interlobulares hay de 2 tipos, ¿cierto? Unas, las que están, las que son entre los lobulíos, y otras son las que están en la corteza, ¿cierto? En la corteza, arterias corticales. Una de ellas es la arteria para la cápsula renal, ¿cierto? Otra de ellas, la arteria para la pelvis y el uréter. Y otra de aquí, otra arteria colateral de esta, es la arteria para las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Esta es para la renal, esta es la arteria suprarrenal inferior. La media de la aorta y la superior de las fémicas, ¿no? Así era, ¿cierto? Miren, vamos a ver esto más pequeñito, más chiquito, ahí está. Esto han hecho ya, ¿no han visto, no? Sí. Ya, muy bien. Me va a responder todo. Ya, listo. ¿Cómo se llaman estas arterias? Estas de acá. Es la arteria arqueada, ¿cierto? Esta es la arteria arqueada. Miren, la diferencia que entre esta zona, ¿cómo se llama esta zona? La zona interlobular, donde están las arterias interlobulares. Y esta es la zona cortical, ¿no? La zona interlobular y la zona cortical. ¿Qué diferencia tiene la zona interlobular y la cortical del otro, del resto? ¿Cómo se llama esto? La médula. De la corteza, médula. Entonces, y esta es la zona interlobular, ¿cierto? ¿Qué diferente tiene la interlobular y la corteza de la médula? En la interlobular y la corteza, las arterias ramas de la arteria arqueada, que son en este caso las arterias corticales y las arterias interlobulares, ¿a qué dan origen? Dan origen a los glomérulos, a los ovillos glomerulares. ¿Se dan cuenta, no? La corteza y la zona interlobular tienen glomérulos. Estos tienen glomérulos. Acá hay un montón de glomérulos. Glomérulo, ¿no? En cambio, en esta zona, ¿dónde hay un glomérulo? No hay ningún glomérulo. Miren, en esta zona, ¿qué cosa hay? Lo que predomina son vasos rectos, capilares peritubulares. Esos son los vasos rectos. Entonces, existen 2 tipos de vasos rectos. Existen vasos rectos verdaderos y vasos rectos falsos. ¿Qué son los vasos rectos verdaderos y qué son los vasos rectos falsos? Los vasos rectos verdaderos son los que salen directamente de la arteria arqueada. Miren, voy a dibujar solamente uno de ellos. Miren,
Esta es la arteria arqueada, ¿cierto? Miren, de la arteria arqueada viene acá. No, de la arteria arqueada. Esta es la arteria arqueada. ¿De acuerdo? La arteria arqueada. De la arteria arqueada sale una arteria, miren. Sale esta de acá. ¿Cómo se llama esa arteria? Vaso recto. Capilar peritubular o vaso peritubular verdadero. O vaso recto verdadero. ¿Por qué? Porque sale de la arteria arqueada. En cambio, mira esta. Viene de acá, mira. Viene por acá y forma aquí mismo forma el glomérulo. Y mira ahora que del glomérulo entra el glomérulo y del glomérulo sale. Y del glomérulo sale otro capilar hacia la médula. Este es el capilar verdadero y este es el capilar falso. ¿Se dan cuenta, no? El verdadero directo, el falso, sale de la arteriola eferente del ovío glomerular. ¿Cómo se llama? Este ovío glomerular es parte de quién? ¿Es parte de quién? ¿Cómo se llama la estructura que envuelve o que es componente de el glomérulo, ¿cierto? No, el glomérulo. Una cosa es el ovío glomerular, otra cosa es el glomérulo. Han hecho esto, ¿cierto? No quiero pensar que no. Miren, esto es la arteria arqueada. Mira. Esta es la arteria arqueada. Ya está. De la arteria arqueada sale este vasito, ¿cierto? Sale. ¿Cómo se llama este vaso? Que va a la médula. Que va a la médula será el capilar peritubular verdadero, ¿cierto? Pero este vaso que se va a la corteza, eso es un vaso cortical, ¿cierto? Un vaso cortical. Si este vaso se va entre las pirámides, ¿cómo se llaman estas pirámides? Las pirámides de Malpighi. Entre las pirámides de Malpighi, ¿cómo se llaman esos? Los capilares o los vasos peri o interlobuliares, ¿cierto? Imaginemos que este es un interlobuliar o es un cortical, cualquiera de ellos. Interlobuliar o es un cortical. ¿Por qué cualquiera de ellos? Porque ellos van a ir a formar el ovío glomerular, ¿cierto? El ovío glomerular. Entonces, este vaso interlobuliar o cortical se va a llamar ahora, así como de la arteria arqueada, cuando se iba a la médula, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vaso recto verdadero, ¿cierto? Este vaso recto verdadero, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre más conocido. Este es su nombre anatómico. Su nombre más conocido, ¿cómo se llama? Capilar peritubular. Así le conocen todo el mundo. No le conocen como vaso recto ni verdadero ni falso. Eso es anatomía. A este vaso interlobuliar o cortical se le conoce como vaso o capilar aferente. ¿Aferente de quién? De esto, miren, viene por acá, este capilar. Y luego sale. Entra en una zona que tiene esta forma. ¿Vieron, no? ¿Vieron? ¿Qué cosa es esto? Esto es la llamada cápsula de Bowman. ¿Cómo se llama todo esto? Todo esto se llama el glomérulo. Y esta es la cápsula de Bowman. Esta es la hoja parietal. Esta es la hoja visceral. También tiene su hoja parietal y su visceral. Entonces, miren, este capilar viene por acá y sale por acá. ¿Para qué? Para que acá, en esta hoja visceral, existen unas células llamados podocitos. Y esos podocitos, ¿de dónde vienen podocitos? Porque vienen piecitos. Y esos piecitos son coladorcitos, miren. Son coladorcitos. ¿Y ese coladorcito sirve para qué? Ese coladorcito sirve para que el plasma, no, ahora es un colador, para que el plasma se filtre. Miren, aquí se filtra el plasma. Se filtra el plasma y el ultrafiltrado del plasma, que es el ultrafiltrado del plasma, eso después de pasar por todos los túbulos se convierte en orina.
ya tengo vino. Entonces, a este vaso aferente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ese vaso aferente? La arteria interlobulillar o la arteria cortical, ¿cierto? Ya, y este vaso es el vaso eferente. Y el vaso eferente es también llamado como vaso recto falso o capilar peritubular falso, ¿no? Este era el vaso recto falso, el capilar peritubular falso, ¿cierto? Este es el vaso eferente, el vaso eferente. ¿Qué más tenemos acá? El glomérulo solamente es ovío glomerular y cápsula de Bowman. No, ¿cierto? ¿Qué cosa hay adentro? Adentro está el llamado mesanquio. Lo que está adentro es el llamado mesanquio. Es el mesanquio, ¿no? Y después, así sucede, así se forma, después de la cápsula, se forma el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? ¿No? El túbulo contorneado proximal. ¿Dónde está acá el túbulo contorneado proximal? Aquí está, ¿ven? Miran aquí al... Pues no, que sería por esto. Ya miren. Aquí está este vasito, miren, el vaso aferente, o también llamado arteria cortical, ¿cierto? Arteria cortical o arteriola aferente, ¿cierto? Arteriola aferente. Y esta de acá es la arteriola eferente. Y esa arteriola eferente es el vaso recto falso, el capilar peritubular falso, ¿cierto? Aquí está la cápsula de Bowman, y a partir de la cápsula de Bowman, ¿qué cosa se forma? Aquí está esa cápsula, ahí está, ¿no? Y a partir de ¿qué cosa se forma? Se forma el túbulo contorneado proximal, ahí está, miren, el túbulo contorneado proximal, bien, está contorneado, y después este túbulo contorneado proximal termina y aparece la llamada asa de Henle. Aquí está el asa de Henle, por acá, la porción gruesa del asa de Henle, y luego se encuentra la porción delgada del asa de Henle. Ahí está, vemos a la porción delgada del asa de Henle, es más o menos así, no sé por qué meterla dibujada aquí, y luego es el asa de Henle, y luego se continúa con ¿quién? Con el túbulo contorneado distal, ya está el túbulo contorneado distal. Termina el túbulo contorneado distal y empieza el túbulo colector. El túbulo colector a su vez proximal, túbulo colector proximal, túbulo colector proximal, túbulo colector proximal y el túbulo colector distal. Esto de acá y así el túbulo colector distal. ¿Se dan cuenta, no? Túbulo cápsula de Bowman proximal hasta de Henle. Distal, túbulo colector proximal y túbulo colector distal. O túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Cortical y medular. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Como se habrán dado cuenta, existen, ¿cómo se llama a todo lo que hemos dibujado ahora mismo? Eso se llama la nefrona, ¿cierto? Eso es la unidad fisiológica funcional del ritmo, ¿cierto? La unidad funcional fisiológica del ritmo. Ya está. Entonces, observen esto. Se dan cuenta que hay dos tipos de nefronas. Una nefrona que está bien arriba, que está en la corteza, y una nefrona que está muy abajo. ¿Se han dado cuenta, no? Muy abajo. Vemos aquí que esta nefrona es un tipo. Existen nefronas corticales, y existen nefronas que están más abajo, que son las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares. Tenemos dos tipos de nefronas. Nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Dos tipos de nefronas, corticales
corticales y las yuxtamedulares. Diferente del aparato yuxtaglomerular. Miren, ¿qué cosa es el aparato yuxtaglomerular? El aparato yuxtaglomerular es otro componente de la nefrona. Otro componente de la nefrona. Vamos a dibujar aquí el aparato yuxta. Primero vamos a a nivel de este lugar, miren, lo están viendo, ¿no? Ahí está, el color negro. Voy a dibujarlo de un color rosadito en medio de ese negro. Existe una estructura más, que es el aparato, les dije, el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué significa yuxta? Yuxta significa al costado, ¿cierto? Yuxtaglomerular, que está al costado del glomérulo. Este aparato yuxtaglomerular se encarga del dosaje de sodio y de la presión de orina que está en el túbulo contorneado distal. De eso se encarga, son estructuras que se encargan de eso. Por el momento no acordarse ni las funciones ni nada. Lo único que tienen que saber ahora es de que la nefrona tiene un ovillo glomerular, se conforma de un mesangio, se conforma de una cápsula de Bowman, de un túbulo contorneado proximal, de un asa de Henle, las dos porciones del asa de Henle, túbulo contorneado proximal, aparato yuxtaglomerular, la mácula densa. Vamos a dibujar ahora la mácula densa. A este nivel existe, a este nivel. Parte del túbulo contorneado distal es la mácula densa. La mácula densa es un osmoreceptor, ¿de acuerdo? En cambio, el aparato yuxtaglomerular es un quimioreceptor. Entonces, ellos juntos son los que controlan la cantidad de orina, ¿de acuerdo? La cantidad de orina. Son partes del sistema que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿de acuerdo? Y como todos saben, han hecho ya en esto de las suprarrenales han hecho, ¿no? La corteza y la médula, ¿cierto? La corteza que tenía tres capas, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular. La glomerular que respondía ¿a quién? Al potasio y a la angiotensina 2. Eso lo van a ver después. ¿Qué secreta entonces? Secreta aldosterona. Eso sí lo tienen que saber. Y eso está en sus casos clínicos que les hemos mandado. Hay un caso, no me acuerdo, de Cushing o de hiperaldosteronismo, no me acuerdo cuál. La zona fascicular, fascículo reticular, ¿qué cosa secreta? Cortisol, ¿cierto? Cortisol. Y esto por estímulo de quién? Ya no de potasio ni de angiotensina 2, sino por estímulo de quién? De la ACTH. Y esta ACTH, la hormona adenocorticotropina, se secretaba ¿dónde? En la hipófisis, ¿cierto? En la hipófisis anterior. Y esto se secretaba gracias a la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, que lo liberaba el hipotálamo, ¿cierto? Hipotálamo. Así funcionaba, así funciona el cortisol. Cuando lleven fisio, ya van a aprender cómo se forma el cortisol, cómo se forma la aldosterona. Existen más de 35 enzimas muy importantes que van a tener que aprendérselos a la fuerza, porque de ahí derivan muchas patologías muy bonitas. La zona reticular, en cambio, secreta andrógenos principalmente. El principal andrógeno suprarrenal es la dihidroepiandrosterona, ¿de acuerdo? La DHA es la dihidroepiandrosterona. El andrógeno de los ovarios es la testosterona, y el andrógeno de los testículos también es la testosterona, pero el andrógeno de las suprarrenales es la dihidroepiandrosterona, ¿de acuerdo? La dihidroepiandrosterona. Entonces, para eso servía, ¿cierto? Entonces,
Y como se darán cuenta, este aparato yuxtaglomerular y la mácula densa, que son parte de la nefrona, tienen mucha relación, tienen una relación muy estrecha ¿con quién? Con la zona glomerular. Recordar también que la zona medular, en la médula suprarrenal, produce o adrenalina o noradrenalina, ¿cierto? En la mayoría de veces secreta adrenalina, ¿cierto? Adrenalina. Y solamente en situaciones muy especiales, secreta noradrenalina, en situaciones de muerte, en situaciones cuando hay un shock muy severo, secreta noradrenalina. La mayor parte de veces secreta adrenalina, ¿cierto? Entonces ya saben de qué es hecho una nefrona, ¿cierto? Mínimo, ¿no? Una mácula densa, un aparato yuxtaglomerular, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal, una cápsula de bomba, un novio glomerular, un mesangio, un túbulo colector proximal o cortical y un túbulo colector distal. Existen dos tipos de nefronas, la nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. Después los túbulos colectores estos de acá vienen por acá y se van juntando, estos túbulos colectores proximales se van juntando cada vez más y terminan enlacimados en la papila, ¿cierto? En la papila renal tienen muchos agujeros, los agujeros para los conductos papilares, ¿cierto? Y esta papila renal forma los cálices menores y los mayores y las redes y bla. Ya. Bueno, quería saber si habían revisado eso, chicos, nada más, porque lo demás es facilito, ¿no? Que la cápsula, que la reductora, que no sé qué, facilito. Ya, vamos a revisar los plexos, los nervios. A ver, chicos, quiero que me digan ustedes, ¿cuáles son los nervios que llegan a la zona? ¿Quiénes son los vagos? Los vagos. Los esplácnicos. Los esplácnicos, ¿qué tipo de fibras? Fibras simpáticas, ¿cierto? Porque es cadena simpática, ¿cierto? Cadena simpática, ¿no? Y los vagos son parasimpáticos, ¿cierto? ¿No? Parasimpáticos. La cadena simpática está formado por los nervios. ¿Los nervios desde dónde? Desde T1, ¿no? Desde T1, ¿cierto? ¿No? La cadena simpática. A ver, ¿quién tiene cadena simpática? El cuello, el tórax y la zona lumbar, ¿cierto? El cuello, el tórax y la zona lumbar. ¿Y la zona sacra tiene cadena simpática? También tiene cadena simpática, solamente que no se origina en la región sacra. Igual, ¿el cuello tiene cadena simpática? Sí, pero no se origina en el cuello. ¿Dónde se origina la cadena simpática? Se origina desde T1 hasta L2. T1 a L2. T1 sacas por medio del nervio intercostal, ¿sabes, no? El ramo comunicante gris y blanco, principalmente el ramo comunicante blanco, por medio de que se conecta con la cadena simpática y esta asciende, ¿cierto? Asciende por el cuello y desciende hasta la región sacra. Eso es la cadena simpática, pero se origina en la región torácica, en los asas intervertebrales del tórax y de la región lumbar. ¿Desde dónde? Desde T1 hasta T1. Y luego la zona lumbar no tiene más. Se continúa con la zona sacra, y en la zona sacra, a partir de S3 y S4, algunos dicen S2, el MUR dice S2, S2, S3 y S4, las astas intermediolaterales de la médula espinal de S2, S3 y S4 tienen neuronas parasimpáticas.
parasimpáticas. Entonces, al abdomen, ¿qué le llega de todo eso? Al abdomen le llega principalmente el simpático de la mitad del tórax para abajo, ¿cierto? De T1 a T5, ¿para qué sirven? Sirven para el mismo tórax, o sea, para formar los nervios cardiopulmonares, para el plexo cardíaco anterior, para el plexo cardíaco posterior, para el plexo pulmonar, para el plexo espástico, etc. Para la cadena simpática cervical y para inervar a toda la cabeza, a todos los órganos de la cabeza, como por ejemplo las pupilas, como por ejemplo el músculo elevador tarsal, el músculo de Müller, para la sudoración de la cara, para las glándulas salivales, para todo el simpático de la cara, del cuello y del tórax. ¿Dónde nacen ellos? De la mitad superior de la médula espinal torácica. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde T1 hasta T5 sirven para el tórax, para el cuello y para la cabeza, ¿no? Para el tórax, para el cuello y la cabeza. Todo el simpático del tórax, cuello y la cabeza son de T1 a T5. En cambio, a partir de T6 para abajo, de T6 para abajo, eso es inervación de abdomen y pelvis, a formar los plexos para el abdomen y la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces miren, a partir de T6 hasta L2, cada uno de ellos inerva cierta estructura. Embriológicamente, les dije embriológicamente, que las tripas, las estructuras intraabdominales, se originan de los tres intestinos, ¿cierto? Del intestino anterior, del intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior es todo lo que es irrigado por el tronco ciliaco. El intestino medio es todo lo que es irrigado por la arteria mesentérica superior. Y el intestino posterior es todo lo que es irrigado por la mesentérica inferior. Con eso, miren, ustedes han aprendido irrigación. ¿Por qué creen que me esmeré tanto explicándoles la irrigación? Desde el primer día metiéndoles tantas arterias. Porque es importante, sabiendo solamente la irrigación, ustedes van a saber ahora mismo todos los órganos que derivan del intestino anterior, medio y posterior. Y así hasta cuando lleven embriología no van a tener ningún problema. Díganme ustedes, el esófago y la tráquea, ¿de qué intestino proviene? ¿Del anterior, medio o posterior? Del anterior, ¿cierto? Porque parte del tronco celíaco irriga el esófago. El estómago, ¿de dónde viene? ¿Anterior, medio o posterior? Del anterior, ¿cierto? El apéndice vermiforme, ¿de dónde viene? ¿Del anterior, medio o posterior? El medio, ¿cierto? ¿No? El medio. El sigmoides, ¿de dónde viene? ¿Del anterior, medio o posterior? El colon transverso. ¿Quién irriga el colon transverso? ¿Quién irriga el colon transverso? Luisandri, ¿quién irriga el colon transverso? ¿El mesentérico? ¿Tú, David? ¿Y Paula? ¿Quién irriga el colon transverso? Paola. Paola García. Paola Sánchez. ¿Quién irriga el colon transverso? ¿Cómo? Fuerte, no se olvide. Fuerte. ¿Te da cuenta? Cintia. La mesentérica superior. ¿Tú qué dices, Lucía? ¿Cómo? Bueno.
voy a dejarles que estudien este tema. ¿Sí? Los sistemas complejos, voy a dejarles que estudien. Porque la mayoría de ustedes no saben la integración del colon en la apéndice. Yo pienso que así no van a pasar nada. No tienen ni la más mínima idea de lo que es eso. De verdad, chicos, de verdad, yo me siento mal. Se pregunta bastante, ¿sí? Y no puede ser. Recién su compañera Merry, ¿sí? Una parte, la mesentérica superior. ¿Por qué? Por la cólica, la cólica derecha, la cólica media. Y la otra parte, la cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior. Por eso es que la inervación de esta, ¿cómo se llama? Que la formación de este colon transverso, la mitad es el intestino medio, salud, y la mitad del intestino posterior. ¿De acuerdo? Si yo les digo el recto, la porción superior del recto, el sigmoides, todo es intestino, porque el colon descendente es intestino posterior. Medio es el colon ascendente. Medio es el yeyuno ilio. Medio es el páncreas. Medio es los conductos pancreáticos. Medio es el duodeno, parte del duodeno. La primera porción del duodeno y parte de la segunda es el intestino anterior. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Por qué? Porque la arteria gastroduodenal, ¿de dónde sale? Del tronco celíaco, ¿cierto? A diferencia de la pancreatoduodenal inferior, que sale de la mesentérica superior. Se dan cuenta que la mitad, la segunda del duodeno para arriba, eso es intestino anterior, que la segunda del duodeno para abajo, es intestino posterior. Entonces, miren, todas las vísceras que son que pertenecen al intestino anterior, tales así como el estómago, etc., reciben inervación ¿desde dónde? Desde T6 hasta T9. T6, T7, T8, T9, ¿eso qué es? Intestino anterior. Si les hacen una pregunta, ¿a qué nivel del segmento medular están las neuronas simpáticas del estómago? ¿Qué dicen? De T6 a T9. Te dicen, ¿a qué nivel del segmento medular están las neuronas simpáticas de apéndice? Eso es T10, T11, T12. Esto es intestino medio. Y el intestino posterior es, ¿hasta dónde les dije que era hasta el L1 y L2? Ya está, es intestino posterior. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo se forma. Ya vemos por atrás a la cadena simpática, ¿cierto? Aquí atrás vamos a la cadena simpática, ¿no? A la cadena simpática dando los nervios esplácnicos, el mayor, el menor, el mínimo o el ínfimo, ¿cierto? O el también llamado el ínfimo. Y aquí vemos a este nervio, acá, a este que se ha formado, que es el nervio esplácnico, el nervio esplácnico, ¿cierto? Este ganglio, ¿cómo se llama? Los ganglios celíacos, ¿cierto? Aquí tenemos un ganglio celíaco, aquí tenemos otro ganglio celíaco del otro lado, y a partir de los dos ganglios celíacos, ¿qué se origina? Los ganglios, este ganglio es el ganglio mesentérico superior. ¿Por qué está? Está encima de la arteria mesentérica. Así no, aquí no pasa son los ganglios celíacos porque están alrededor del tronco celíaco. Ganglio mesentérico superior. Después a los costaditos están, miren, entre la arteria renal y la aorta, ganglio aórtico renal, un ganglio aórtico renal y otro ganglio aórtico renal, así muy fácil. Celíacos, mesentérico superior, el aórtico renal. Después vemos aquí este ganglio, si este era el ganglio mesentérico superior, este era el ganglio mesentérico inferior.
ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior. ¿Cómo se llama todo esto? A esto, ¿cómo se llama eso? El plexo celíaco. Todo eso se llama el plexo celíaco, el plexo celíaco, ¿de acuerdo? Aquí, plexo, a veces hay un ganglio, el plexo de la bifurcación, el plexo bifurcalis, el plexo hipogástrico superior y los plexos hipogástricos inferiores. Estos plexos hipogástricos pueden ser dos, o uno. El inferior siempre son dos, están viendo, ¿no? Dos inferiores y un superior. Esos son los plexos nerviosos. Estos dos ganglios, ya, ¿cómo se llamaba todo esto, chicos? Plexo celíaco solar. Plexo solar, ¿cierto? ¿De dónde está? Desde aquí hasta, eso se llama plexo solar, esto ya no. Eso es el plexo solar. ¿Cómo se llama este plexo? El plexo bifurcalis, el plexo hipogástrico superior y los dos plexos hipogástricos inferiores. ¿De acuerdo? Los dos plexos hipogástricos inferiores. Luego, ¿cómo se forman estos plexos semiculares? Nuestros ganglios celíacos semiculares. Que atribuyen de los esplágmicos. La formación de los esplágmicos de quién? De mayor de los tres, pero a veces nada más lleva el mayor. No, chicos, no olvidarse. Un plexo tiene, un plexo autónomo, un plexo tiene silábico y parasilábico. Entonces, ¿qué tiene que ir obligatoriamente? El vago. ¿Cuál de los vagos? El derecho. ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. O los dos. El derecho. El vago derecho, el vago posterior. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, miren, vimos nosotros al vago, vamos a ver si me sale bien. Vemos al vago, ahí está. Y este vago, a cada uno de ellos, ¿quién le llega? Su propio esplágmico, ¿cierto? ¿Cuál de los esplágmicos? El esplágmico mayor, siempre, esplágmico mayor. Esplágmico mayor, esplágmico mayor. ¿Y quién llega? El vago derecho. Y este vago derecho da un asa, el asa de los seminulares, el asa semilunar derecha y el asa semilunar izquierda. El asa semilunar izquierda. ¿Cómo se llama el asa semilunar derecha? Eso les han dicho, ¿cierto? El asa semilunar derecha es el asa de Bisber, y el asa semilunar izquierda, el asa de Lagostin, ¿no? Un día les dije eso. No, en otro grupo casi. Los dos asas, ¿no? Entonces, ¿quién era este? Este era el vago. ¿Cuál de los vagos? El vago de derecho. El vago de derecho. Vago derecho. La primera vez que lo escribieron a mí por el correo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese no. Vago derecho. No sabía.
esplánico menor. ¿A dónde llega el esplánico menor? Principalmente. Llega principalmente a los ganglios pequeñitos. Vamos a ver el esplánico menor. El esplánico menor, el esplánico mayor se ha formado los ganglios semilunares, ¿cierto? Las dos asas, ¿no? Las dos asas. El asa de los semilunares. En cambio, el esplánico menor llega a los aórtico-renales y al mesentérico superior. A los aórtico-renales y al mesentérico superior. Así se forman esos dos, los tres. ¿De acuerdo? Y el esplánico menor, o el ínfimo, el menor, bien. No, perdón, el mínimo, o sea, cuando no hay, ustedes saben que el mínimo no siempre hay, ¿cierto? Cuando no hay el mínimo, estos tres son formados por el menor. Pero cuando hay mínimo, el mínimo se encarga de la inervación o de formar el ganglio aórtico renal inferior o izquierdo. Cuando hay menor, cuando hay mínimo. En cambio, cuando solamente hay menor, son los tres por el menor. ¿De acuerdo? Ya está. Yo creo que me entendieron esto bien, chicos. ¿Sí, no? Ya, ahora vamos a ver cómo. Es difícil ver el derecho, la derecha. Sí. Acuérdense, bien fácil. La L que es left, ¿no? La es izquierda. Ya. Vamos al siguiente plexo. ¿Cómo se llama este plexo? El plexo bifurcalis, ¿cierto? El plexo bifurcalis, también llamado plexo ameniforme o bifurcalis. De la bifurcación de la aorta, de la bifurcación de la aorta. ¿De acuerdo? Ya, este plexo bifurcalis que está acá, recibe inervación. ¿Quiénes llegan ahí? Los nervios. Ya no el esplánico menor, ni el mínimo, ni nadie, ¿cierto? ¿De dónde vienen? Vienen de la cadena simpática lumbar. Miren, vienen de la cadena simpática lumbar. Y vienen desde la médula espinal sacra, desde S2 hasta S4. En S2 y S4, ¿quién está? El famoso núcleo de Onufo, ¿cierto? Núcleo de Onufo. Entonces, a partir de ahí y de la cadena simpática lumbar, llegan a este plexo. ¿Cómo se llaman los nervios que llegan a este plexo? A estos plexos, los espláticos, ¿cierto? Los nervios que llegan aquí se llaman los nervios pelvianos. Los nervios pelvianos de Bellman. ¿Y forman qué cosa? Forman después el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior. ¿De acuerdo, chicos? Yo no sé qué más decirles. ¿Cómo se llama todo esto? Plexo simpático superior. Bueno, plexo bifurcalis. ¿Dónde también pueden haber plexo bifurcalis? En la bifurcación de las ilíacas. Ilíacas. ¿Quiénes llegan? Los nervios pélvicos de Bellman. Nervios pélvicos de Bellman. El plexo hipogástrico superior y inferior, estos ya son formados por quién? El parasimpático, ¿de dónde viene? Viene del núcleo de Onufo. A partir de ahí ya viene el núcleo de Onufo, ya viene el superior, el plexo hipogástrico y inferior. Ustedes han visto
aquí que el vago llega hasta por acá, ¿cierto? El vago se encarga de la inervación de que parasimpático de casi todas las tripas, ¿cierto? O sea, casi todo el abdomen, excepto vamos a dibujar acá nuestra línea divisoria. Todo esto es vago. Y esto de acá es arte. Esto no está bien. Hasta aquí todo el vago. Aquí está, chicos, aquí está, más claro ya no puede estar. Más claro ya no puede estar. Está totalmente bien hecho, bien bonito. Está la inervación de, ¿qué cosa es esto? Ahí te la orden, ¿no? Acá al arterio entérico superior, al tronco celíaco, el arterio entérico superior y la bifurcación. Ahí está, ¿eh? Entonces, miren, aquí tenemos a los astros intermediolaterales de la columna de la médula espinal sacra. Viene por acá, viene por acá. Y este nervio de acá, ¿cómo creen que se llaman? Nervios, esos son los esplácnicos abdominopélvicos. ¿Cómo se llaman los esplácnicos? Los de arriba, cardiopulmonales, ¿cierto? Luego esplácnicos abdominales. Y los esplácnicos abdominopélvicos son del plexo sacro, por si acaso. Sacro. ¿De acuerdo? Hay tres tipos. Hay varios esplácnicos. Cardiopulmonares, los esplácnicos abdominales, los esplácnicos abdominopélvicos. Estos esplácnicos abdominopélvicos que van a formar el plexo hipogástrico inferior, ¿no? Así, ¿no? Hicimos la línea divisoria. Todo lo que estaba arriba era vago, todo lo que estaba del inferior para abajo era sacro, ¿cierto? Era sacro y el núcleo de nudo. Entonces, vemos, miren, ¿desde dónde empieza? Acá, mira, Nete lo ha dibujado desde el T9, pero el esplánico no se forma desde el T9. ¿De dónde se forma el esplánico? Ustedes lo saben más que yo. Desde el T6, ¿no? Desde el T6. Algunos hasta T5 dicen, ¿cierto? Pero es T6, ¿no? T6. El esplánico mayor, T6, T7, T8, T9, T10. El esplánico menor, T11, ¿cierto? O T10 y T11. Y el mínimo, T2, ¿cierto? Mínimo T2. Entonces, estos son los esplácnicos y forman los ganglios del plexo solar, ¿cierto? El mayor llega a los semilunares, el menor llega al aórtico renal y al mesentérico superior, el mínimo llega al aórtico renal inferior, ¿cierto? Al aórtico renal inferior y al mesentérico inferior. Y después, todo lo que está del hipogástrico para arriba, vago, de ahí para abajo, es el otro, ¿cierto? Mírame, entonces tenemos aquí, desde T9 hasta L2, en eso sí que coincide, hasta L2 es simpático, ¿cierto? Y de S2 hasta S4 es parasimpático. Aquí vemos, no, miren, esto es la columna intermedio-lateral. Miren cómo va a salir ¿quién? El eferente preganglionar. Viene el eferente preganglionar, viene, ¿y por dónde se va? Siempre, les he dicho eso, columna, ramo comunicante, blanco, asa intermedio-lateral. Raíz anterior o raíz ventral. Nervio intercostal. Ramo comunicante blanco. Ramo comunicante blanco, ganglio de la cadena simpática torácica. Hasta ahí se llama neurona simpática preganglionar. Y a partir de ahí, por el comunicante gris, va la postganglionar. ¿Esto qué cosa es? Por ejemplo, dice ramo meninge para los meninges espinales. Ramo meninge para los meninges espinales. Y eso de acá, ¿hasta dónde llega? Hasta el ganglio, miren, llega hasta el ganglio. Y en este caso, se puede formar la postganglionar o en la cadena simpática o en el ganglio
o en cualquier ganglio del plexo celíaco, del plexo solar. Y del plexo solar salir, ¿qué cosa? La posganglionar. ¿Y de dónde termina la posganglionar? Miren, termina en Meissner, termina en Auerbach. Ahí termina, en Meissner y Auerbach. Ahí está, los dos plexos. El plexo de Meissner, el chiquitito por adentro, y el plexo de Auerbach más grande, ¿no? Más grande. La del hígado, igual. ¿El hígado de dónde deriva? ¿De dónde deriva la vesícula? Todos ellos. Intestino anterior. Intestino anterior. Entonces, de ese intestino anterior, se dan cuenta que están inervados por el intestino anterior de T6 a T9. Y aquí está, ¿ves? Vemos T7, T8 y T9. Y un poquito de T10, ¿no? para la porción más inferior de chicos, es bien fácil. Ustedes se recuerdan la irrigación y con la irrigación relacionan ustedes los nervios del intestino anterior, medio y posterior y ya se la saben toda la inervación de todas las vísceras. De todas las vísceras que han realizado ustedes. Igualito para el páncreas. Igualito para el páncreas. Ya chicos, con esto nosotros ya acabamos, creo que no hay más que decir.